Hola a todos, bienvenidos a la clase de español de esta semana. El tema que he escogido es mi ciudad natal, Madrid. Yo nací en un hospital en el centro de Madrid llamado La Milagrosa, pero es cierto que he vivido toda mi vida a las afueras de Madrid, en Coslada. No sé si recordáis el primer día que os hablé de mi ciudad, pero mi ciudad no tiene mucha historia para mantener una conversación sobre ella. Os comenté que había muchos parques, que nació como una ciudad dormitorio de Madrid y bueno, hoy en día es una ciudad porque tiene los habitantes necesarios, pero me gustaría hablar de Madrid porque Madrid tiene muchas más cosas interesantes. Bueno, primero me gustaría empezar comentando la historia de Madrid. Bueno, Madrid surgió en la época musulmana. Como ya sabéis, España tiene un pasado árabe y la fundación de Madrid surgió de la fortaleza de Maguerit, que significa la ciudad de los arroyos. Había muchos arroyos. Los arroyos, no sé si sabéis lo que son ríos, riachuelos, ríos pequeños, por tanto tenía mucha agua. Y cuando los musulmanes abandonaron Madrid y los cristianos conquistaron Madrid, empezó el crecimiento de la villa. Madrid en el siglo XVI se convirtió en la capital de la corte, por lo tanto empezó a necesitar reformas urbanísticas y se empezaron a construir infraestructuras y una superficie urbana y empezó a crecer la población y se necesitaban más infraestructuras, más edificios y también al ser la capital de la corte tenía organismos centrales y políticos, centrales políticos y administrativos. Madrid se convirtió en el foco principal de la vida artística y literaria española y sirvió como atracción de muchos artistas españoles y extranjeros. Y una de las construcciones importante fue la Plaza Mayor. Hablando de construcciones, luego vino la época de Madrid de los Borbones en el siglo XVIII y se construyó el Palacio Real, muy importante también. Aquí empezó el saneamiento y embellecimiento de la ciudad, es decir, las medidas para una mejora en higiene y hacer más bella la ciudad. Sí que es verdad que hubo alguna crisis alimenticia de las clases populares y es importante el levantamiento del 2 de mayo de 1808 para la mejora de las clases populares en cuanto a nivel de vida. Además, se demolieron muchos edificios religiosos y se empezaron a construir barrios para las viviendas de las personas debido al crecimiento de la población. En los siglos XX y XXI, en el XX empezó el proceso de industrialización y siguió incrementando la población, ya que debido también a la industrialización mucha gente inmigró de otras provincias a Madrid. Y aquí empezó el proceso de modernización. En el siglo XXI, actualmente, Madrid es la capital de España, hay una gran diversidad cultural y artística, una variedad arquitectónica y el motor económico de Madrid es el turismo. Bueno, en cuanto a la vida en Madrid, no sé si sabéis, es una de las ciudades más caras de España. El salario mínimo en 2020, este año, es de 950 euros, pero hay salarios más bajos. Como siempre, no se cumple oficialmente, pero
supuestamente ese es el salario mínimo. La vivienda es cara, es entre 700 y 1.000 euros al mes. Bueno, he escrito más o menos el cambio a la corona checa. Y el transporte público, hay descuentos para jubilados y pensionistas, pero también para los jóvenes de hasta 26 años. En cuanto al entretenimiento, bueno, Madrid tiene muchos museos, como los que tengo ahí escritos: el Reina Sofía, el Museo del Prado es el más famoso, el arqueológico, muchos teatros, por ejemplo, el Teatro Real, la Zarzuela, Lope de Vega, el Español. En Madrid también mucha gente va de compras. Por ejemplo, es muy típico ir a la calle Fuencarral y Serrano, pero también Gran Vía y Goya. Madrid tiene muchos parques y jardines botánicos, como por ejemplo el Retiro, es precioso, pero también está el Capricho o Madrid Río, pero es más famoso el Retiro. Mucha gente va a pasear allí o a las barcas del Retiro. En cuanto a la gastronomía, es muy típico comer un bocadillo de calamares en la Plaza Mayor y desayunar chocolate caliente con churros en San Ginés, que es una chocolatería, donde te sirven un chocolate exquisito. Luego también está el Rastro, que es un mercadillo típico los domingos, donde va mucha gente, se llena de gente, donde pues el mercadillo tiene precios mucho más baratos. Son objetos o ropa de segunda mano. Bueno, y el teleférico es una cosa muy importante, se hace desde la Casa de Campo y se ve pues Madrid desde arriba, desde las alturas, aunque si tenéis miedo a las alturas no lo recomiendo, pero es precioso. Y el terraceo, que significa tomar algo en las terrazas, es un concepto madrileño, bueno, o español también, en Malasaña, que es un barrio estudiantil donde también hay fiesta nocturna, y en La Latina. Bueno, y aquí os enseño algunas de las fotos. Como os he comentado, la calle Serrano, a la izquierda arriba, a la derecha arriba es Madrid Río. Dicen que es la playa de Madrid, pero la gente dice que no es una playa, obvio. Abajo a la izquierda está el Retiro, ese es el Palacio de Cristal, y abajo a la derecha es la Plaza Mayor con un bocadillo de calamares. Arriba a la izquierda tenemos el Rastro, que os he comentado, el mercadillo, y a la derecha el teleférico con las vistas, y abajo tenemos la zona de La Latina a la izquierda, de terraceo, y la zona de Malasaña, gente tomando algo. Bueno, ahora voy a hablar de los símbolos de Madrid, lo más representativo de Madrid. Primero me gustaría mencionar lo más importante, que supongo que lo conocéis, que es el oso y el madroño. Bueno, pues hay diferentes teorías sobre el significado de este oso y este árbol. Una teoría es que Madrid se iba a llamar originalmente Ursa, que quiere decir oso en latín, porque en su día había varios bosques habitados por osos y por madroños. Bueno, estos árboles dan una fruta parecida a las fresas, y los frutos y las hojas de los madroños tenían propiedades curativas frente a la enfermedad de la peste en esa época. Por lo tanto, era muy importante, y además esos árboles en esa época era muy importante para sobrevivir, era lo básico, ya que pues daba energía y calor con la madera y la materia prima para construir y la alimentación. Otra teoría es la hazaña del rey Alfonso XI,
que cuenta que este rey cazó un oso en estos montes de Madrid y para rendirle homenaje al oso se creó esto y es un recuerdo de su hazaña. Y finalmente, la constelación de la Osa Menor, hay algunas personas dicen que es un guiño a la Osa Menor y de ahí que también en la bandera de la Comunidad de Madrid haya, como veis, 7 estrellas. No sabemos cuál es la verdadera teoría, pero todas tienen sentido. Bueno, en cuanto a la Puerta del Sol, antiguamente era una puerta que tiene el nombre del Sol porque miraba hacia el nacimiento del Sol y ahora mismo hoy en día es una plaza, pero antiguamente era solo una puerta que era una entrada a la Villa de Madrid en la Edad Media. Hoy en día es una plaza y es famosa por su ubicación céntrica en Madrid y también es un lugar de encuentro y de retransmisión de las campanadas en todos los canales de televisión. En Nochevieja, las campanadas, tomar las uvas. No sé si os acordáis que os lo comenté, que tomamos 12 uvas con 12 campanadas y se hace... Ahí está la campana, supongo que la veis en la foto, y se hace ahí, se reúnen muchas personas en la plaza, lleno de gente, y se toman las uvas y también se retransmiten en todos los canales de televisión y la gente lo ve desde sus casas. Como veis, el kilómetro cero también es típico hacerse una foto. Porque es el punto donde comienzan las carreteras radiales españolas. Como he comentado, está en el centro, por lo tanto, kilómetro cero. Y bueno, el reloj que veis es el reloj de la Casa de Correos y es lo que he dicho, ahí es donde se emiten las campanadas desde 1962. Y bueno, ahí también podemos encontrar la estatua del oso y del madroño en esa plaza. En cuanto a la Plaza Mayor, a mí me parece preciosa esta plaza. En el siglo XV era el mercado de la capital de la villa, pero luego, sufrió varios incendios, 3. Por lo tanto, hubo muchas reformas y remodelaciones, por lo tanto, no es completamente original. Felipe III, el rey de la época, en el siglo XV, la convirtió en un escenario de celebraciones y fiestas. Y bueno, hoy en día es muy famoso el mercado navideño tradicional y también alrededor de la plaza hay bares y restaurantes para tomar algo. Pero el mercado navideño es precioso, como veis en la foto, con muchas luces. Y bueno, el que está en el caballo es Felipe III, el que mandó construir la Plaza Mayor. En cuanto a Gran Vía, es una avenida, es una calle la más grande, la más ancha de Madrid. Su desarrollo urbanístico empezó en el siglo XIX y es un punto de comunicación entre la calle Alcalá y Plaza de España. Es muy larga y actualmente hay muchos restaurantes, tiendas, cines y teatros y se llama el Broadway madrileño, como ya veis, porque hay muchas luces, está muy viva y hay muchas tiendas. Es precioso pasear por allí. En cuanto a la Puerta de Alcalá, también es un elemento simbólico muy importante. El motivo de la construcción fue la conmemoración a otro rey en el siglo XVIII, Carlos III, ya que llegó a Madrid
y la construyeron para él, pero también sirvió de bienvenida a los visitantes que venían a Madrid. Y como veis, tiene un arco del triunfo. Y bueno, en el siglo XX es un monumento, se conmemoró como monumento nacional y es precioso. En cuanto al Palacio Real, como he comentado, se construyó en la época árabe con los austrias en el siglo IX y era un alcázar. Y luego empezaron las construcciones y sus mejoras y se convirtió en el mayor palacio de Europa Occidental hoy en día por sus dimensiones. Y aquí se realizan ceremonias y actos oficiales. Y una cosa muy importante que debéis de saber es que en el palacio hoy en día no vive el rey ni la familia real. La familia real vive en la Zarzuela. El Palacio Real es para ceremonias y actos oficiales, ya que dejó de ser una residencia para los reyes de España en el siglo XX. El templo de Debod también es muy importante, mucha gente va a visitarlo. Está cerca del teleférico, donde se coge el teleférico, en Casa de Campo. Bueno, el templo de Debod es egipcio, no sé si lo sabéis, y fue un regalo que Egipto le hizo a España porque España ayudó a salvar los templos de Nubia cuando se construyó una presa. Por lo tanto, la UNESCO promovió esto y España ayudó para que los templos no desapareciesen. Y Egipto donó este templo a España. En cuanto al estadio más importante de Madrid, es el Estadio Santiago Bernabéu. No sé si habréis oído sobre él, pero es el estadio del Real Madrid, del club de fútbol. Y se inauguró a mediados del siglo XX y hay muchos tours para visitarlo. Hay una parada de metro que se llama Santiago Bernabéu que te deja directamente en el estadio y está relacionado con Cibeles, que bueno, como veis en la foto es una estatua, un monumento que no solo es artístico, sino que también se construyó para proporcionar agua antiguamente, pero hoy en día, desde que el Real Madrid, el estadio se inauguró, las celebraciones de cuando ganan, de los seguidores del Real Madrid, se hacen en la plaza de Cibeles. Además, otro dato muy importante es que Cibeles es considerada la guardiana del oro. Dicen que si alguien roba en el Banco de España, Cibeles, a través de sus caños, suelta mucha agua de manera que inunda la sala donde está guardado el dinero y de tal manera que protege el Banco de España. Bueno, en cuanto a estatuas, es muy interesante. Cuando vas caminando por las diferentes calles de Madrid, hay muchas estatuas urbanas, como estas que veis aquí. Por ejemplo, el Barrendero es la más importante, pero también hay otras como el hombre que está leyendo y la mujer. Hay muchas estatuas urbanas en las calles de Madrid y es muy típico verlas. Bueno, y no sé si sabéis que a los madrileños nos llaman gatos. ¿Por qué? Pues bueno, resulta que un soldado cristiano, cuando conquistó
conquistaron los cristianos Madrid. Madrid era árabe, de dominio árabe, musulmán, y los cristianos conquistaron Madrid, como os he contado. Un soldado muy ágil saltó la muralla musulmana y plantó la bandera cristiana y quitó la bandera árabe, de tal forma que conquistaron, eso fue la reconquista cristiana. Y Alfonso VI, el rey de España en ese momento, dijo la frase de "parece un gato" por la forma en la que subió la muralla. Por lo tanto, dicen que los madrileños somos los gatos. No se escucha mucho porque nos llaman más madrileños, pero sí que he escuchado alguna vez lo de los gatos, pero no es típico llamarnos gatos. Pero bueno, es un dato muy interesante. Bueno, ahora me gustaría realizar unas preguntas para ver si os habéis enterado bien de mi presentación. Bueno, elige las respuestas correctas. ¿Las leéis? Bueno, las respuestas correctas son dos. A, el motor económico de Madrid es el turismo, es decir, dependemos del turismo ahora mismo económicamente, y Madrid tiene una gran diversidad cultural y artística, como he comentado. Y Madrid es una de las ciudades más baratas de España, es incorrecto, es de las más caras. Y no hay descuentos en el transporte público, hay descuentos porque si no sería muy caro viajar por Madrid, ya que los billetes individuales de metro son muy caros. Ahora las respuestas incorrectas. Tomaros el tiempo necesario para leerlas, parad el vídeo. Hay también dos respuestas incorrectas aquí, que son: Madrid primero tuvo una época cristiana y luego musulmana. Es falso, ya que es al revés. Como he comentado, tuvo una época musulmana y luego hubo una conquista cristiana. Y Madrid emigró a otras provincias. Es falso, ya que Madrid fue la ciudad a donde fueron los de otras provincias, o sea, es decir, la gente inmigró a Madrid. Y las otras son correctas. Otra pregunta es: ¿qué es típico de Madrid? Bueno, y hay dos respuestas correctas, que es comer un bocadillo de calamares en la Plaza Mayor y coger el teleférico en la Casa de Campo, como he comentado, para ver las vistas. Y bueno, el terraceo no se hace en la Puerta del Sol, sino se hace en otras partes, como en Malasaña o en La Latina, y no se come el bocadillo de calamares en Malasaña, no es típico. Bueno, en cuanto a los elementos simbólicos de Madrid, elige las respuestas correctas. Bueno, son dos respuestas correctas. Las campanadas se retransmiten en la televisión desde la Puerta del Sol, como he comentado, en Nochevieja. Y Gran Vía recibe el nombre de Broadway madrileño. No sé si os acordáis. Y lo de a los madrileños nos llaman perros, ¿no? ¿Cómo nos llaman? Gatos. Y actualmente en el Palacio Real vive la familia real. No, como he comentado, no vive nadie. Dejaron de vivir los reyes en el siglo XX. Y bueno, aquí os dejo una serie de palabras, de vocabulario sobre lo que hemos hablado hoy, para que le echéis un vistazo y creo que os pueden servir sobre
la presentación y espero veros pronto y que sigáis disfrutando de estos vídeos y los que podáis os unáis a mis conversaciones online de español. Muchas gracias, un saludo.